Sí. Pero bueno, vamos a platicar. Quiero platicarle un poquito acerca de conceptos que usamos a menudo. Incluso mi esposa me decía, no, es que es el número 2 porque ya habíamos hablado de esto. Sí, pero lo que quiero es que hoy aclaremos un concepto o dos conceptos que son fundamentales en la vida de los cristianos, de nosotros como cristianos. Y le voy a decir por qué es fundamental, porque la Biblia lo menciona a menudo y con mucha puntualidad. Déjeme leerle algunos textos y con estos textos se va a usted a dar cuenta de que le estoy hablando. Voy a leerle primero, vamos a empezar en el Proverbios 23:17 y ahí me sigo y le voy dando las citas. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Luego dice Lucas 8:15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto tienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Dice Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y así sucesivamente. Hay varios textos más. Yo quiero que... Bueno, le voy a leer uno último. Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Ya se dio cuenta de que estamos hablando de la palabra perseverar, ¿verdad? La palabra perseverar, que viene del latín perservare, que quiere decir específicamente mantenerse firme o mantenerse constante en un proyecto. Etimológicamente viene con el prefijo per, que quiere decir conservar o preservar, y severus, que quiere decir serio o ordenado, austero. Entonces, perseverar quiere decir mantener con toda seriedad nuestra atención puesta en algo que iniciamos hasta terminarlo. Y mire, yo me recuerdo mucho, me quedó muy grabada la expresión de una hermanita allá en la ciudad de Tapachula, una vecina que teníamos en mero enfrente de donde estaba el templo, en una tiendita ahí ¿te acuerdas? En la Indeco. Sí. Que le pregunto, ¿ustedes son cristianos? Sí, ¿y dónde? Fíjese, le pregunté, ¿y dónde se congregan? La respuesta de la hermana fue, además, pero espéreme, déjeme ver si puedo imitarle el estilo, el acento, no, fíjese el acento, el temperamento con el que lo dijo. Dice, sí, hermano, aquí estamos perseverando en la colonia, no sé qué, pero así como, y yo me quedé pensando en que, bueno, sí, la palabra perseverar ciertamente es lo que nosotros luego un poquito jocosamente llamamos lenguaje cristianoide, ¿no? Porque pues nos apropiamos a veces de conceptos bíblicos, lo cual no está mal, pero a veces sin entenderlos en su profundidad, lo cual sí está mal, porque no estamos expresando con claridad a qué nos referimos. La perseverancia es una postura moral, es decir, es un acto interior en función de lo exterior. La perseverancia no es un tema de ética, porque no es una cuestión que simplemente esté en nosotros, es algo que tiene que verse y que tiene que compartirse y que tiene que ser visible, porque la perseverancia es aquello que tú ves en alguien que no se dobla, que no se quiebra, que no se rinde, que no cambia de idea. Yo he conocido personas que llegan y empiezan a hacer algo bien emocionados porque dicen, es que Dios me dijo, Dios me habló y me mandó, y empiezan a hacer algo y al poco rato ya Dios les mandó a hacer otra cosa antes de que terminaran la primera. Yo le pregunto, ¿usted cree que realmente Dios sea así? No. De que te diga, haz esto y luego de repente te la cambié. Déjeme hablarle rápidamente del rey Salomón. El rey Salomón, que es tenido por el hombre más sabio de toda la historia de la humanidad, un hombre cuya sabiduría provino de lo alto y que fue un don divino. Este hombre, habiendo orado y habiendo pedido sabiduría y habiéndole sido concedida la sabiduría por Dios, lo que siguió fue que le dijo, Señor, quiero construir tu templo.
Y el Señor le dijo, bien, pero señor, de paso, ¿puedo construir mi palacio? También, porque hasta ese entonces el rey David vivía en una casa, en una gran mansión, pero no era un palacio fortificado, ni era un lugar apropiado para el rey, sobre todo por temas de seguridad. Dicen que a la puerta de la casa del rey tenía que haber guardia permanentemente, porque pues era una casa común y corriente. Entonces Salomón pidió eso y Dios le dijo, va, éntrale. Y después viene una laguna de comunicación directa con Dios de 20 años. 20 años. Claro, no quiere decir que Salomón no haya orado y que Dios no haya respondido sus oraciones y que lo haya ayudado, pero lo que no hubo fueron nuevas instrucciones de Dios para Salomón. Salomón no tuvo ninguna otra tarea encargada por Dios. Hizo muchísimas cosas relacionadas con las tareas que Dios le había encargado. Dios le dijo, construye mi templo y construye el palacio. Y dice, cuando Salomón hubo terminado todas estas cosas, entonces vino Jehová y le habló diciendo lo que sería 19 años, casi 20 años. ¿Por qué razón? Porque cuando Dios nos manda algo, Dios nos está dando una instrucción que debe ser cumplida. Amén. Yo conozco gente, incluso siervos de Dios, que hemos llorado y hemos hecho nuestro berrinche delante de Dios, diciendo, Señor, ¿por qué no me hablas? Señor, ¿por qué no me dices nada? Y Dios de repente te dice, pero si yo ya te había dicho algo, ¿ya terminaste lo que te encargué? No, Señor. Pues entonces, ¿qué quieres que te diga? Haz lo que te dije, cuando termines volvemos a hablar. Y eso, amados hermanos, es algo tremendamente y lamentablemente común entre nosotros los cristianos. La palabra que es antónimo de perseverar es procrastinar. La palabra procrastinar viene del griego y viene de las raíces pro, que quiere decir después o adelante, y crastinus, que quiere decir mañana. O sea, procrastinar es dejar para mañana lo que tienes que hacer hoy. Y ese es un problema continuo, no solamente de los cristianos, a todos nos sucede y es un problema general de nosotros como personas, pero la procrastinación dentro de la iglesia es algo tan común que realmente el Señor puso en mi corazón el que yo le dijera esto hoy. Mire, una de las situaciones más difíciles de asimilar como ministros, como siervos de Dios, a todos los niveles, no estoy hablando solo de pastores o de evangelistas o de profetas, estoy hablando de todos los niveles, desde el que recibe en la puerta hasta el que predica la palabra, todos que estamos en diferentes funciones dentro de la iglesia, es no reaccionar ante algo que nosotros percibimos como una necesidad inmediata. ¿Y sabe qué? El Señor no espera que reaccionemos a lo que vemos. Él espera que accionemos en función de sus órdenes, de su palabra. Uno de los ejemplos más profundos que hay de esto es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nació y vivió en esta tierra en un tiempo de profunda necesidad dentro del pueblo de Israel, porque estaban en una situación de conquista, de dominio, estaban dominados por los romanos, y los romanos no eran unas peritas en dulce. Los romanos eran rudos, y yo les aseguro que había multitud de abusos, multitud de vejaciones, de agresiones, de violaciones, de robos, de situaciones tremendas que eran producto del hecho de que, aunque la soldada era muy disciplinada, pues también con los soldados venían un montón de otros romanos que no tenían la disciplina del militar y que pues seguían siendo los conquistadores. Debe haber sido una cosa terrible. Y mucha gente, muchos, incluyendo a Judas, que Judas se quejó amargamente de que el dinero que se estaba invirtiendo en la obra de Dios debía haberse dado a los pobres y no sé qué tanta cosa andaba diciendo que él. Mucha gente se sorprendió y por eso mucha gente rechazó al Señor Jesús como Mesías, porque no intervino activamente en los problemas del siglo, en las situaciones cotidianas que estaban sucediendo, dejando de lado ese
sabe usted que estoy hablando de forma sarcástica, ¿verdad? Esa pérdida de tiempo de andar predicando el reino cuando aquí en la tierra las cosas estaban tan duras. Y la verdad es que muchas veces nosotros como cristianos, dentro del contexto de la iglesia y del servicio a Dios, actuamos de esa forma. Nosotros tenemos encargado, lava los baños. Lava los baños. Y de repente llega una persona que está llorando y está desesperadamente necesitada de que alguien ore por ella. Y vas y oras por ella. Y llega a la iglesia y los baños están hechos un asco. ¿Se acuerda, hermana? Sí. Estas cosas pasan todo el tiempo en la iglesia, y estoy hablando desde las funciones más cotidianas, como lavar un baño, hasta las funciones más duras o complejas, como la predicación de la palabra. Yo, Alejandro Fernández, lo confieso, y lo confieso delante de Dios y de ustedes. Ha habido algunas ocasiones en las que he tenido que velar el domingo en la madrugada, porque me metí en 3, 4, 5 tareas, ayudar a los hermanos, subir, bajar, hacer cosas, en lugar de preparar el sermón, que es aquello para el que yo fui llamado. No quiero decir que no puedo estar con usted y acompañarle y ayudarle. Lo que pasa es que yo debería medir mis tiempos para darle prioridad a las cosas de Dios y perseverar en aquello a lo que fui llamado, perseverar en las tareas que me fueron encomendadas. Y muchas veces nosotros como cristianos procrastinamos lo que Dios nos mandó porque vemos un montón de necesidades que son buenas y santas y que requieren ser atendidas, pero que no tendrían por qué ser atendidas por mí, porque yo tengo otra cosa que me encargaron. Si a mí me encargaron lavar los baños, que alguien más ore por la hermana. Porque si llega el cuerpo de Cristo y se encuentra con los baños cochinos, voy a estar deshonrando al cuerpo de Cristo, que es la novia del Señor. ¿Sí me explico, amados? Consigo transmitirle lo que le quiero decir. Una de las cosas más tristes que hay en la iglesia, en todas las congregaciones, es que hay gente que se enconcha en su sillita, se enconcha en su casita. ¿Por qué? Pues porque el pastor hace todo. No hay bronca, pues cuando llegamos ya está limpio, ya está lavado el baño, ya está trapeado todo, ya están acomodadas las sillas y siempre hay alguien que nos atienda en la entrada. Entonces, ¿yo para qué me esfuerzo? Cuando la Escritura dice que fueron nombrados varones de Dios, llenos del Espíritu Santo, para que los ministros de la palabra pudieran dedicarse a la oración y a la predicación del Evangelio. Esto entonces, amados, es un llamado a que usted le pregunte a Dios: ¿cuál es mi tarea? ¿Cuál es mi función? Y deje de procrastinar. Deje de decir: ay no, hoy no, es que no es mi tiempo, es que todavía no me siento mal, tengo problemas, total, al fin ya sé que si no lo hago yo, lo va a hacer el pastor. Mire, eso se lo va a encontrar en todas partes. Pero también se va a encontrar pastores que digan: bueno, no, es que pues tuve que salir, tuve que hacer las cosas, ni modo, Señor, hoy dame tu palabra, dame de tu unción, Señor, porque yo no estudié nada el sermón de esta semana. De verdad, amados, yo se los estoy confesando así, en familia. A veces nosotros, los que ministramos la palabra, caemos en eso, procrastinamos la preparación del alimento que tenemos que entregar y acabamos dando papitas o chicharrones en lugar de un bistec sólido con su ensalada. ¿Por qué? Porque tuvimos que prepararlo en 10 minutos. Así que esto es para todos. Pero si usted no ha sido llamado todavía a la predicación de la palabra y sin embargo Dios le ha dicho que tiene que servir en otras áreas de la iglesia y lo está procrastinando, yo le voy a decir una cosa: la misma indignidad tiene el que improvisa un sermón que el que no lava el baño cuando le toca. Porque es indigno del reino el procrastinar las tareas del reino, porque es un privilegio maravilloso que Dios nos da. Y tenemos que tomarlo con gozo, con emoción, con pasión, y hacer lo que Dios nos mandó, y confiar en que Dios se va a encargar de lo que está pasando alrededor. Amén. Dios se va a encargar de que alguien lave el baño, Dios se va a encargar de que alguien ore por la hermana, Dios se va a encargar de que alguien predique la palabra, Dios se va a encargar de que cada una de las áreas de la iglesia estén cubiertas por aquel a quien le fue encomendado. No somos bomberos. Yo me acuerdo de una hermana hace unos años que estábamos en la plena ministración de la alabanza a Dios y de repente desde arriba del púlpito se ponía desesperada porque entraba un hermano nuevo y necesitaba papel y se quería bajar del altar para llevarle papel.
cuando había un equipo de servidores. No había. Sí había. Que no estuvieran funcionando. No había. No, sí había. No estuviera. Que no lo estuvieran haciendo era su problema, de ellos, no de la hermana. Y eso lo fuimos aprendiendo poco a poco, ¿verdad? Sí. Y ese aprendizaje es el que hoy le estamos transmitiendo. Lo hacemos. Yo le estoy diciendo, si usted tiene una misión llamada por Dios y no la está haciendo, Dios le va a pedir cuentas de ello. Y si usted está haciendo la labor de alguien más y no está haciendo la suya, Dios le va a pedir cuentas de ello. Y usted tiene la responsabilidad que Dios le dio. Y esa responsabilidad tiene que ser cumplida. Si alguien más no cumple, Dios se va a hacer cargo. Nosotros no. Yo como pastor lo más que puedo hacer es hablarle lo que le estoy hablando ahorita, recomendarle que haga la obra de Dios, que tome el privilegio que Dios le dio, que deje de procrastinar, que deje de dejar para mañana lo que Dios le pidió. Y se va a encontrar con que la siguiente instrucción de Dios va a ser algo más alto y más glorioso. Y más, pero Dios no le va a decir nada, ni le va a hablar, ni le va a contestar hasta que haya terminado lo que le encargó. Dios le va a contestar, si usted va y se pone a orar, Dios le va a decir a usted, ¿y ya terminaste lo que te encargué? Y si usted no ha terminado lo que Dios le encargó y cree que Dios le habló, cuidado, porque Dios no se contradice a sí mismo. Cuidado, porque quién sabe qué voz es la que le esté hablando. La voz de Dios nunca viene fuera de tiempo. Nunca llega antes. Nunca viene después, sino justo en el momento en el que es necesaria. Medite en ello, piénselo. Medite en su vida, medite en su llamado. Y prepárese para servir a Dios en lo que Dios quiere ser servido.